Estamos de vuelta en Mesas de Testigo. Vamos a hablar ahora con Gustavo Marangoni, es politólogo, consultor, analista político, director de la consultora M&R Asociados. Mucho para hablar con Gustavo sobre este escenario político tan vertiginoso, tan cambiante, encabezado por el presidente Javier Milei. Gustavo, ¿cómo estamos? Sí, Mariano, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, empecemos por lo que fue el evento más importante de la semana pasada en términos políticos, que fue el Pacto de Mayo, la firma en Tucumán, en julio, no en Córdoba como lo había pensado Milei. Pero ¿qué te parece que significó esa escena que vimos de Milei con los gobernadores, con Macri en primera fila pero no firmando? Creo que desde el punto de vista escenográfico le sirvió, desde el punto de vista del presidente que puede lograr que una buena parte de los gobernadores lo acompañen, está bien, pero no depositaría demasiadas expectativas. No creo que la Argentina hable los próximos meses del Pacto de Mayo. De hecho, inmediatamente al Pacto de Mayo y al desfile, cuando, viste que acá todo se mide por días, entonces el gobierno estaba exultante y bueno, después se aceleran las corridas en el ámbito cambiario y la agenda vuelve inmediatamente a su curso y se olvidan los encuentros, las reuniones, las declaraciones. Parece que poco de lo que se firmó en ese papel pueda transformarse después en la realidad, ¿no? Teniendo en cuenta que uno de los principales déficits de Milei viene siendo cómo traducir esas reformas del papel en realidad concreta, material, ¿no? Es que siempre las dificultades de la política empiezan con los cómo, no con los qué. Porque además en las declaraciones, que siempre son cuestiones muy generales, ¿no? Queremos bajar el gasto, la felicidad, respetar. Bueno, está bien, bárbaro. En general uno puede acordar. El tema es cómo. Y ahí es yo creo que donde la sociedad y sobre todo el mercado le está pidiendo al gobierno precisiones, porque lo del día siguiente que decíamos antes no era una metáfora. Cuando el gobierno dice, bueno, ahora empieza la fase 2 y en una conferencia de prensa un poco deslucida anuncia en qué consistiría la fase 2, los mercados miraron y dijeron es lo mismo que la fase 1. Entonces empezaron a exigir definiciones y allí, bueno, la improvisación en la Argentina política siempre está a la orden del día, no es un patrimonio de este gobierno, lo fue del anterior y del anterior del anterior, pero eso no quiere decir que por reiterada sea demasiado comprensible. ¿Por qué? Bueno, porque genera malos resultados. Entonces, el gobierno empieza a reformular sus diagnósticos y sus tratamientos. Entonces dice, bueno, al principio decía, suprimimos el déficit y se termina la emisión que genera inflación. Después dijeron, bueno, pero además hay que agregarle la hoja del Banco Central y hay que eliminar los pasivos remunerados, después los puts. Y hasta hace 10 días decía el propio ministro Caputo, ¿no? Hay la compra de dólares por las exportaciones es virtuosa por parte del Banco Central. Y ahora no. Entonces, lo que queda evidenciado es que se va haciendo camino al andar. Y a lo mejor los mercados, ya que estamos en un clima futbolero, porque somos bicampeones del mundo y todo, los mercados de alguna manera lo que te están reclamando son goles, son senderos respecto a resultados y te dicen, bueno, pero está bien, no me prometas que vas a levantar el cepo hoy, porque yo sé que no se puede, pero dame un sendero y esa solicitud del mercado, que lo hace siempre como en la película El Padrino, como una oferta que no podrás rechazar, creo que lo que de alguna manera demanda para el gobierno es importante porque ahí el gobierno juega de local. Una cosa es que los gremios o que la oposición o que la casta, como dice el gobierno, le demande cosas. El gobierno mirará y dirá, bueno, te respondo mañana. Pero la otra es cuando el mercado, para una fuerza muy pro mercado, bueno, que después termina entrampada diciendo, me hacen golpe de mercado, hay bancos conspiradores, ¿no? Eso es algo que no podría suceder. Entonces yo creo que los mercados le están diciendo lo mismo que le decían a Menem en el 89-90. Che, tu rumbo está bárbaro, pero tus modos son muy desprolijos. De alguna manera, esa experiencia de Menem hace que todos estemos esperando a Godot, es decir, a Cavallo. ¿Quién va a ser
el que le va a dar el equipo, la instrumentación, la rigurosidad a este rumbo que ha elegido Milei, que hasta aquí no posee estas características. Gustavo, ¿y ves en el equipo de Milei que Caputo, Sturzenegger u otra persona pueda ser el caballo de la época que te cae con la convertibilidad de esta era que te acomoda bastante los problemas, generando otros, pero por lo menos ordenando el frente inflación, cambiario y demás? Por el momento no parece, digo no parece porque uno tiene que plantearlo en el terreno de lo condicional, pero no parece. ¿En qué sentido? Bueno, Cavallo tenía una visión muy completa de la economía. Uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero no era solamente la convertibilidad. Era la convertibilidad, las privatizaciones, la desregulación, el personal suficiente como para hacerse cargo del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, de otros organismos clave del Estado, ¿no? Había desembarcado la Fundación Mediterránea con realmente un ejército de soldados, insisto, cuya idoneidad no estaba en juicio, en todo caso podía discutirse respecto de los propósitos, pero no de su plan coherente. Bueno, estamos lejos de eso y creo que Caputo, con todas estas cuestiones que se han anunciado en los días pasados, fin de semana, había tweet, que el central ahora no va y que va a comprar y que va a vender, y todas estas cosas que para el ciudadano común son un poco crípticas, un poco difíciles de comprender, pero lo que señala es que Caputo se mueve solo en el ámbito de las finanzas. No está en su Waze, en su itinerario, el mundo productivo, ni otras cuestiones. Es alguien que siempre se ha desempeñado con el tema de los bonos, con el tema digamos, que están vinculados al mundo financiero, y es muy difícil sacarlo de ahí. Y entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿alcanzará eso para, por medio de un pase, digamos, de los bonos del central al tesoro, etcétera, etcétera, para traerle calma y terminar con una corrida cambiaria que empezó en la primera semana de mayo? Ahora, es interesante algo que marcabas antes de que el gobierno empieza como a necesitar enemigos, por lo menos en términos de narrativa, para poder argumentar que justamente el mercado le dé la espalda a una fuerza muy promarcada que le exija determinados resultados como a cualquier gobierno. Ahora parece casi una crisis de fe que debe traer Milei, ¿no? De cómo el mercado se me vuelve en contra, ¿no? Mira, yo no creo que le dé la espalda. Los propios te exigen más, por definición. Si este fuese un gobierno peronista, los laburantes, los movimientos sociales le dicen, che, más aumento de sueldo, más consumo, más crédito. Bueno, esto le piden fundamentalmente lo que sería el oscuro objeto del deseo, salgamos del cepo. No ahora, pero decime cuándo, porque sin eso mi universo de negocios se ve bastante reducido, bastante complicado, y yo necesito ese tipo de definiciones. Te piden más, le piden más, y ahí entonces le genera el estrés al gobierno, porque el gobierno, de alguna manera, al propio no le puede decir casta, degenerado fiscal, las cosas que suele decirle el adversario, que es lo mismo que le pasa a un gobierno peronista cuando lo critica la CGT, no le puede decir ustedes son antipueblo. Entonces, en ese aspecto, es como en el fútbol. Si vos perdés de visitante te duele, pero si perdés de local te duele más, porque además tenés la popular ahí que te grita cosas, ¿no? Entonces, para este gobierno, las demandas de las empresas, de los bancos, del sector financiero, del complejo agroalimentario, bueno, son distintas, tienen otro tenor, porque se las hace a alguien que pertenece al mismo universo conceptual y de intereses. Gustavo, la entrada de Sturzenegger como ministro de desregulación, bueno, las funciones que tiene el ministerio de Sturzenegger, marca un poco una vuelta como a ese primer Milei más dogmático, más intransigente, o eso va a poder convivir tensamente, pero va a poder convivir con Caputo, con Franco. ¿Cómo ves esa dinámica al interior del gobierno? Se supone que Sturzenegger es uno de los duros, ¿no? Ahora ya no se habla más de halcones y de palomas, pero sería un halcón en términos económicos, ¿no? Alguien que plantea una serie de cambios. Y bueno, y ahí habrá que ver, porque eh, los papers de las universidades permiten todo, porque el papel es muy resistente. La piel de los seres humanos es mucho más delicada.
Y la política es el arte de estructurar el tiempo en el cual es conveniente, es, dirían los abogados, oportuno, meritorio y conveniente hacer las cosas. Insisto, no lo sabemos, a lo mejor entra y como ese delantero que vino de dos malas temporadas de otro club, de repente acá se destaca y hace goles y es un 9 que la emboca, o no, porque también se juega en equipo. Entonces, la segunda fase, la fase 2 de este gobierno, el requerimiento es, che, el capitán está claro lo que hace y el carisma que tiene y cómo empuja al equipo adelante, pero, viste, en materia de defensa, de mediocampo, hay como muchos huecos, ¿no? Gustavo, y teniendo en cuenta esto que decías antes de que Milei está más enfocado, mucho más enfocado como en la macro, en que cierra determinados números, pero está como poco atento, y él y su equipo, y Caputo también, ¿no? Por la misma formación, a la cuestión más productiva, a la economía real, más de la gente de a pie, y justamente de lo poco que sostiene el vínculo de Milei con la opinión pública, es con la promesa de que la inflación siga bajando y como la expectativa de que eso se mantenga así. ¿Cómo ves la relación entre Milei y esa parte de la sociedad, ese 50%, punto más, punto menos, que lo siga acompañando? Hasta acá le siguen dando la carta de crédito de las expectativas, porque la esperanza es una espera con fe. Vos no haces mucho y decís, ojalá le vaya bien, ojalá que la acierte. No te involucrás, mirá desde afuera. La opinión pública es eso. Por eso es a la vez tan importante, pero también tan voluble, ¿no? Porque dice, uy, qué bueno, ojalá le vaya bien. Pero es como que la estás mirando y balconeando y tenés expectativas. Yo hablo con empresarios que te dicen, la verdad, estamos con suspensiones, nos cayó la recaudación, perdemos clientes, pero ojalá que la acierte, que sea por acá. Ahora, esas expectativas favorables, la gran pregunta, la que hacen siempre los periodistas, bueno, ¿hasta cuándo duran? ¿Qué sé yo? Yo no lo sé, pero de alguna manera me parece que a medida que te alejas del punto de partida de un gobierno, las demandas empiezan a recaer más sobre vos y menos sobre el anterior, porque te dirán, sí, está bien, el anterior era esto, era el otro. Y yo creo que, a ver, está claro una cosa, en todo caso a Milei las dificultades o los problemas se los generan desde el propio gobierno, la oposición, mucho, mucho no lo complica, porque además cada vez que alguno de la oposición y sobre todo de Unión por la Patria levanta la mano y dice no, porque la inflación, lo mirás y decís, che, ¿en serio? No, porque los jubilados, de verdad. O viene alguien y dice, no, porque este es un gobierno que tiene muchas internas y ya te empezás a tentar porque decís, che, entonces esa ventaja la tiene por ahora, independientemente que para compensar una de cal y una de arena, Unión por la Patria no puede hablar ni del pasado ni del futuro, pero en el presente ha delimitado muy bien que es la única oposición. Porque los radicales, el PRO, tan mucho gregre para decir Gregorio. No, sí, bueno, en realidad votamos a favor, pero tenemos nuestra severa diferencia. Y finalmente la diferencia es ponerse un traje más clarito para ir a firmar el Pacto de Mayo, ¿no? Entonces, Gustavo, y hablando de la situación interna del gobierno, digo, se habló mucho de Villarruel, no estuvo en Tucumán, sí estuvo en el desfile militar, ahí hizo casi de local, estaba en su salsa. Digo, ¿cómo ves esa relación de acá en adelante? Sobre todo, ¿cuál es el objetivo de Villarruel que está buscando en esta coyuntura? si la comprás por Sonsa, la devolvés. Es inteligente. Además se dio cuenta que si iba a la firma del Pacto de Mayo, la iban a disfrazar de mazamorrera y la iban a tener ahí a un costado. Y ella no tiene vocación de extra. Cuida mucho su imagen, es muy astuta, me parece. Por lo tanto, hay que respetarla porque creo que está ahí, digamos, con la idea de pensar muchos años de política, ¿no? Y con un carácter que la ayuda, como ella misma dijo cuando acuñó aquella frase de pobre jamoncito, ¿no? Como diciendo, y bueno, Karina es dura, yo también. Y habría que preguntarse cuántos
en el universo oficialista son capaces de hablar de Karina en público, salvo que no sea para decir que la mejor, genial y todo eso. Entonces, que se anime, que sienta que tiene la capacidad para poder instalar esa cuestión y hasta ponerlo de una manera tan, tan emblemática, ¿no? Que quedó ahí como una marca registrada, el pobre jamoncito. Bueno, parece que tiene mucha confianza en sus capacidades. Gustavo, gracias como siempre por participar de Mesa de Testigo. Como algo que no se dijo nunca, el tiempo es tirano, nos quedamos sin tiempo para charlar varias cosas, sobre todo del futuro del peronismo, pero bueno, habrá oportunidad seguramente más adelante para seguir conversando. Bueno, gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Buena semana. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.